Hola, doctor. Hola. Gran parte de nuestra felicidad reside en nuestra toma de decisiones diarias. ¿Cómo puede ayudarnos la neurociencia a tomar grandes decisiones? Bueno, primero entendiendo cómo decidimos. Hace 30.000 años, un antepasado nuestro tenía el mismo cerebro que nosotros ahora. Y hace 30.000 años, un antepasado estaba caminando por un bosque, en la selva, y veía una sombra. Si se ponía a analizar si esa sombra pertenecía a un oso agresivo que lo podía matar o a una rama que daba sombra, si era un oso, no sobrevivía porque lo comía. Nuestro antepasado lo que hacía era disparaba. Tenía un proceso de toma de decisión rápido, no consciente, intuitivo, no racional, que le permitía sobrevivir. Un concepto que le quiero dejar: para nuestra especie es más importante sobrevivir que la verdad. Nuestro antepasado no quería saber la verdad, si se ponía a analizar si las características de la sombra era de una rama que daba sombra o de un oso, no le interesaba, disparaba. Otro aspecto más importante que la verdad para nuestra especie es pertenecer a una tribu, a un grupo social. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos. Hace unos años, un artículo en la revista Lancet, una revista prestigiosa de médica, sostenía que las vacunas producían autismo. Hubo un pánico en el mundo porque los padres no querían vacunar a los chicos, los médicos no querían vacunar. Luego se dieron cuenta que ese artículo fue un fraude. Eliminaron el trabajo de la revista, lo cual es algo inusual. Y hubo mucha evidencia, y hay mucha evidencia científica, que las vacunas no producen autismo. De paso, dejamos claro, las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo ha quedado mucha gente que piensa irracionalmente que las vacunas producen autismo. Si uno va a esta persona, ¿cómo es tu nombre? Iván. Iván es una de estas personas que está convencida por algún motivo irracional, que él sabrá que las vacunas producen autismo, y yo voy con la evidencia científica y le digo: mirá, Iván, que lo que vos pensás fue producto de un artículo que fue un fraude, y hay mucha evidencia científica que dice que las vacunas no producen autismo. Iván, ¿qué va a hacer? Va a ignorar la evidencia que yo le doy y va a buscar otra persona que piense como él. Otra cosa más importante que la verdad para nuestra especie, además de sobrevivir, es pertenecer a una tribu, a un grupo social. Somos en el fondo tribales. Entonces, hay dos sistemas de toma de decisiones claros. Uno racional, lógico, deliberado, analítico, pero eso requiere energía mental, requiere recursos cognitivos. 7 por 5 dividido 4, ¿cuánto es? Bueno, podemos hacer esa cuenta, pero tenemos que gastar energía. 2 más 2, ¿cuánto es? Bueno, al principio, cuando éramos niños, aprendimos que eras 4, o 5 más 5, 10. Pero desde ese entonces no gastamos energía. 5 más 5 es 10, no gastamos energía. Y este sistema automático, no consciente, guiado por la emoción, por emociones previas, por la emoción del momento y por emociones previas, por aprendizajes previos, por experiencias previas, en un contexto que cambia, es el sistema de toma de decisiones que más usamos. O sea que vivimos en piloto automático. Y desde que somos chicos, generamos esquemas mentales con las experiencias que vivimos, cómo interpretamos esas experiencias, y generamos estos sesgos, estos esquemas mentales que son como anteojos, y vamos por la vida en un mundo ambiguo. Yo no sé quién es cada uno de ustedes. Es un mundo ambiguo para mí el que estoy viendo acá. Y vamos por la vida con estos anteojeras, con estos esquemas mentales, con estos sesgos, ignorando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide con lo que pensamos. Incluso recordamos mejor las cosas que coinciden con lo que pensamos que las cosas que no coinciden con lo que pensamos. Las cosas que no coinciden las olvidamos más rápido. Así que tenemos dos sistemas de toma de decisiones. Uno automático, no consciente, intuitivo, guiado por la emoción del momento, por emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos en un contexto que cambia permanentemente, y esto no requiere gasto energético, 5 más 5, 10. Y así vivimos la mayor parte del día, de forma automática. A veces usamos el sistema lógico, racional, deliberado, analítico, pero eso requiere energía mental, recursos cognitivos, y los recursos cognitivos nuestros son limitados. Así que no podríamos vivir en el modo racional. Lo que quiero decirle es que el sistema automático nos permite sobrevivir. En un mundo ambiguo e impreciso, usamos un sistema automático como nuestro antepasado, hace 30.000 años, cuando veía una sombra, usaba el sistema automático para disparar, si no, no sobrevivía. Además de este sistema automático, no consciente de toma de decisiones, y este sistema racional, analítico, lógico,
que requiere de costo cognitivo, también la gente que nos rodea, somos seres sociales, y la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, de estudio, la familia, los amigos, los diarios que leemos, los canales de televisión que miramos, el contexto influye en la manera que actuamos y decidimos. La otra pregunta de la neurociencia es si existe el libre albedrío. ¿Quién decide? Muchos científicos piensan que somos máquinas biológicas que respondemos al contexto, otros piensan que somos racionales y otros pensamos que a veces tenemos libre albedrío, pero muchas veces vivimos en un sistema automático. Así que inclusive la contribución de la neurociencia es a temas que desde siempre la civilización estuvo preocupado. El libre albedrío siempre fue un tema que la civilización quiso discernir. Antes esto estaba restringido a filósofos o a líderes religiosos o a científicos aislados en su oficina pensando este tema. Hoy la neurociencia no viene a reemplazar nada, viene a dar aportes sobre temas fundamentales, por ejemplo, si tenemos libre albedrío o no. Muchas veces el contexto decide por nosotros. Hay varios ejemplos de esto y hay en los últimos años varios premios Nobel, 2 por lo menos, de economía que estudian la conducta y que muestran que muchas veces el contexto decide por nosotros y nosotros pensamos que decidimos racionalmente, pero en realidad la decisión fue facilitada por el contexto. Hola, doctor. Hola. A mí me gustaría saber cómo funciona la memoria y por qué nos olvidamos de las cosas, sobre todo. No sé si alguno de ustedes se imaginó que que el cerebro tiene una cajita donde guarda los recuerdos. Bueno, nada más alejado de la realidad que eso. Hay circuitos que modulan diferentes tipos de memoria. El cerebro trabaja en red, pero hay circuitos que son más importantes para cierta función o que están asociados a cierta función. Y lo primero, que no existe la cajita de recuerdos en el cerebro, no existe. Lo primero que me gustaría explicarte o contarte, es que hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay una memoria episódica. Yo esta mañana desayuné en tal hotel, en tal lugar de Madrid, a tal hora. Hay un dónde en el hotel de Madrid, que yo recuerdo la dirección, y hay un cuándo, a tal hora. Esa es una memoria episódica. Yo recuerdo el día que me recibí de médico. Fue el 18 de diciembre del 92, en la puerta del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Lo recuerdo. Ustedes recuerdan seguramente algún momento, a dónde estaban cuando pasó tal cosa en su vida. Hay un dónde y cuándo. Esa es una memoria episódica. Hay otro tipo de memoria, es que ustedes seguramente, alguno de ustedes no conoce Buenos Aires, pero sabe que es una ciudad de Argentina y de América Latina. Es un concepto semántico, es que Buenos Aires, ciudad, Argentina, país, España, un país, Europa, un continente, esto es una silla, esto es un suéter, esto es un pantalón, esto es un zapato. No hubo un dónde y un cuándo aprendimos. Nadie recuerda cuándo aprendimos que esto es un zapato. No hay un cuándo y dónde como cuando desayunamos. ¿Es qué? Es una memoria semántica. Hay otro tipo de memoria que se llama memoria procedural, que tiene que ver con la experiencia. La experiencia facilita la memoria. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no sabe qué es un tenedor o un cuchillo, pero puede comer, porque tiene mucha experiencia en el hábito de comer. O cuando andamos en bicicleta, uno no está pensando en otra cosa, pero naturalmente la memoria procedural está funcionando y podemos darnos el lujo de mirar el paisaje mientras no nos caemos de la bicicleta. O sea, es una memoria facilitada por la experiencia. Hay otro tipo de memoria que es una memoria más online. Es cuando nos dan un número, yo ahora te doy el número de teléfono, vos me das el tuyo, y lo marco y lo recuerdo en la mente, pero después lo marco y después se me borra. Sí, tener información online por un periodo breve de tiempo. Es una memoria de trabajo, una memoria operativa o working memory en inglés. O sea que hay diferentes tipos de memoria. Y un aspecto importante también que me gustaría mencionar sobre la memoria es como dijo un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, dijo: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y hoy la ciencia tiene muchos experimentos que muestran
que les contaba antes que la atención es clave, después empezó un periodo de consolidación y un periodo de evocación, de evocación de la memoria. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se puede agregar nueva información. En cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cada vez que evocamos una memoria, la podemos reconstruir, la podemos modificar. Luego la guardamos y lo que recordamos al otro día no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Hay un proceso de consolidación de la memoria. Yo estoy viviendo esta experiencia acá y esta memoria en los circuitos cerebrales va a estar inestable y va a haber síntesis proteica y se va a consolidar esto. Yo mañana voy a recordar que estuve acá. Pero si en un año yo le cuento a alguien que estuve acá y evoco esta memoria, va a haber una síntesis proteica nueva, que esto no se sabía hasta hace poco tiempo, y se está reconstruyendo en cierta manera esta memoria. Y yo le agrego información que no sucedió, después lo voy a guardar y en 2 años voy a recordar no el hecho que vivimos hoy, sino la última vez que lo recordé. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro escritor, un gran regalo argentino al mundo, Jorge Luis Borges, dijo algo también muy importante con respecto a la memoria, o habló en un cuento sobre algo muy importante de la memoria, un proceso importante en la memoria que es el olvido. Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo que tenía una tragedia, recordaba todo y tenía que vivir 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Borges grafica la importancia del olvido. Si recordáramos todo, no podríamos aprender nada nuevo, no podríamos asociar nada nuevo. Es muy importante el olvido. El olvido es un aspecto importante de la memoria. Y hoy sabemos que hay también gasto, síntesis proteica y gasto de energía, en cierta manera, cuando olvidamos, que no es un proceso pasivo. Antes pensábamos que el sueño era un proceso, o se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que cuando uno sueña hay gasto energético, casi como cuando estamos en vigilia. Y cuando olvidamos también hay gasto energético. Y uno olvida casi todo en la vida. Y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la emoción facilita la consolidación de la memoria. Existe pérdida de memoria ya en la tercera década de la vida, como uno empieza a tener canas, arrugas, cambio de metabolismo, también hay pérdida de memoria, sobre todo de los nombres, porque los nombres es difícil asociar Ricardo con algo emocional, o Sebastián, o Pedro. Los nombres se empiezan a perder, es normal. También es cierto que mucha gente viene al consultorio y me dice 45 años, 50, me dice Facundo, tengo problemas de memoria, tendría Alzheimer. Ahora, si le voy a explicar que el Alzheimer, la mayor parte de los Alzheimer son esporádicos, hay multicausa, no sabemos todavía la causa, pero se cree que es multicausal el Alzheimer, y se da después de los 65 años, donde hay un crecimiento exponencial. Hay algunos casos de Alzheimer más jóvenes que son hereditarios, pero la minoría de los casos. Pero la mayoría de los pacientes, o de las personas que vienen al consultorio de 40 años, 45, 50 o 35 con problemas, me olvido todo. En realidad hay un problema de distracción, hay un problema de atención, un problema de ánimo, el estrés crónico, la ansiedad patológica, la depresión afecta la memoria. Y muchas veces cuando uno dice pierdo la memoria y soy joven, hay que investigar. Primero no es normal porque hay una pérdida normal de la memoria, sobre todo en los nombres, que ya te digo es muy difícil asociarlo a alguna emoción. Y también puede haber un proceso emocional que impacte en la atención, depresión, ansiedad, estrés crónico. Por eso es muy importante consultar cuando alguien tiene problemas de memoria, pero no hay que asustarse. Cuando uno es joven, generalmente el problema de memoria no es porque uno tiene una enfermedad de Alzheimer o un proceso degenerativo o neurodegenerativo, sino puede ser o normal o puede ser un problema de ánimo, o estrés, o ansiedad o depresión. Hola, doctor. Hola. Yo le quería preguntar cómo podemos hacer para mantener en forma el cerebro. Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años, a la mitad, imagínense ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se le dijo
caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo. Eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. Vida social activa, ejercicio físico y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco o un tema que no conozco, o un instrumento musical que no conozco. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Así que te diría que 3 cosas importantes: vida social activa, ejercicio físico y mantenerse activo mentalmente. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, que contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. Usted nos ha hablado mucho de esa felicidad que nos pueden aportar las demás personas, pero por desgracia hoy en día vivimos en un mundo en el que percibimos cierto miedo a los otros. Incluso hay proyectos para levantar paredes y dividir así las comunidades. Y eso me lleva a preguntarme cómo se pueden formar esos prejuicios en el cerebro y sobre todo cómo podríamos eliminarlos. Sí, es cierto. Nosotros muchas veces decidimos, cuando yo les contaba que la ciencia o la neurociencia también está discutiendo lo que la filosofía discutía y discute, si existe el libre albedrío, nosotros hicimos un experimento con Agustín Ibáñez y el resto de los investigadores de INECO y Favaloro. Fuimos a Chile, donde también trabajamos, y en Chile hay un conflicto étnico entre mapuches chilenos y chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en la cabeza de ambos grupos étnicos y le mostrábamos fotos de mapuches chilenos y de chilenos no mapuches a ambos grupos. En menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia, a su grupo social, a su tribu, y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía, con algo negativo, odio y guerra. Todo esto antes que la persona sea consciente.
El cerebro detectaba esto y lo asociaba con algo positivo, una valencia positiva o negativo, antes que la persona sea consciente. Así que los prejuicios muchas veces están en forma no consciente en nuestro cerebro y tenemos que entender cómo funciona para erradicarlos. Y también tenemos que entender esto que yo comentaba antes de cómo decidimos. Nosotros desde que somos chicos vamos generando en un mundo ambiguo donde no podemos ser racionales porque no tenemos recursos cognitivos ilimitados para ser racionales. Ser racional, lógico, deliberado requiere recursos cognitivos. Entonces vamos desarrollando esquemas mentales, sesgos, para ver un mundo ambiguo. Y como somos tribales, en la evolución muchas veces lo que hicieron nuestros antepasados es proteger a su familia, a su tribu y desconfiar de otras tribus. Pero ahora vivimos en un mundo multicultural, cosmopolita, pero tenemos el mismo cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Al distinto lo miramos inconscientemente, incluso muchas veces con cierto prejuicio. Entonces, primero hay que entender que hay prejuicios que son no conscientes, que son procesados por el cerebro antes que la persona sea consciente, y que la evidencia no cambia lo que pensamos. Porque si yo pienso algo, tengo una creencia, y vos me das información, me das evidencia de que mi creencia es equivocada, yo te voy a cuestionar o me voy a defender porque vos estás en el fondo criticando mi identidad. No importa tanto la verdad, me estás criticando mi identidad, mis creencias. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, un aspecto es la empatía. La empatía para mí es una palabra clave para el futuro de la humanidad, de la sociedad. Es imaginar, repito, lo que piensa el otro y sentir lo que siente el otro. Hay que ponerse en el lugar del otro. Lo que necesitamos es un sueño. Esto se puede replicar en otros países o en la sociedad. Necesitamos proyectos superadores, inspiradores y empatía. Empatía es una palabra clave para superar el prejuicio. Hola, doctor. Lo primero, un placer. Gracias. Y bueno, me gustaría preguntarle acerca de qué opina, o más bien qué dice la ciencia sobre cómo podríamos aprender mejor y si hay algún tipo de facilidad respecto a esto. Claramente, uno enseña con el cerebro y uno aprende con el cerebro. Así que es natural que el avance en entender nuestro cerebro tenga algún impacto en la educación y sobre todo en el aprendizaje. Hoy sabemos que es muy importante una nutrición adecuada en el cerebro. No solo no tener hambre, que es obvio, sino tener una buena nutrición. Y esto no es menor en algunos países de mi continente, de Latinoamérica, de América Latina, en mi país, hay una gran cantidad de chicos con malnutrición. O sea, tenemos que nutrir bien a los chicos. En África también es el mismo problema, en otros sectores del mundo. Así que nutrir bien a los chicos es importante. El segundo factor que puede impactar en el aprendizaje es el estrés crónico. El estrés crónico puede ser por un chico ansioso o estresado crónicamente por problemas familiares o violencia, pero también porque vive en la pobreza. Hoy gran parte del mundo, lamentablemente, todavía vive en la pobreza. Y la pobreza genera un estrés mental crónico que impacta en el aprendizaje. El ejercicio físico es muy importante para aprender. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales, mejora el ánimo, baja la ansiedad, refuerza el pensamiento creativo, el ejercicio físico. Además, dormir bien. El sueño es muy importante porque una de las funciones del sueño es consolidar la memoria. También hoy sabemos de la neurociencia que en la adolescencia cambia el reloj biológico interno y por eso algunos países están poniendo materias más exigentes cognitivamente cerca del mediodía y a la mañana materias en la adolescencia menos exigentes cognitivamente. No es un problema, es una cuestión biológica de la adolescencia. También involucrarse en el aprendizaje. Cuando una persona debate, discute, se involucra en el aprendizaje, aprende mejor. Otra cosa importante que sabemos desde estudiar la conducta y el cerebro es que aprender todo de golpe a veces no es bueno. Es mejor tener intervalos de aprendizaje. Uno consolida mejor la información cuando tiene intervalos de aprendizaje. También una cosa que nos ayuda para tener éxito a veces en tareas y también en el aprendizaje es tener metacognition, es una autoevaluación personal de uno, de cómo aprende uno, de las debilidades y fortalezas de uno. El juego
permite un impacto en lo simbólico, en lo lingüístico y en la flexibilidad cognitiva, en la empatía, en la emoción. Así que juguemos más. Los chicos y los adultos tenemos que jugar. El cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Por eso hay que reinventar al docente ahora. El docente no va a perder su rol, porque el contacto humano es clave. Yo les dije que no hay nada como el contacto humano. Cuando yo era chico en ese pueblito que se llama Arroyo Dulce, en La Pampa, Argentina, entraba mi maestra y me decía, San Martín cruzó los Andes. Y yo, que era curioso, la miraba porque ella tenía información que yo no tenía. Y eso me generaba un ejemplo, admiración, me motivaba. Hoy, mi hijo Pedro, de 11 años, con un celular, tiene más información, si tiene acceso a Internet, que el presidente de Estados Unidos en su momento cuando decidió conquistar o ir a la Luna, cuando puso el sistema científico americano para ir a la Luna. El presidente de Estados Unidos en ese momento tenía menos información con los servicios de inteligencia de esa época que mi hijo o cualquier niño con un celular y acceso a Internet. O sea que hoy el rol del docente no es transmitir la información. Eso ya no genera tanto respeto, tanta motivación, porque la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Pero eso no quiere decir que el docente no sea el trabajo más importante de todos. No hay trabajo más importante que el del maestro, que el del docente. ¿Qué trabajo es más importante que formar a los futuros jueces, a los futuros médicos, a los futuros presidentes, a los futuros periodistas? Al docente hay que respetarlo, hay que prestigiarlo, hay que pagarle bien, pero además hay que reinventarlo, porque ya el rol del docente no es transmitir la información. El rol del docente actual es ver qué hacemos con esa información que ya está y cada vez va a estar más disponible. Cómo generamos nueva información, cómo se trabaja en equipo, porque hoy sabemos que el conocimiento, tanto en las ciencias duras como humanísticas, se genera en equipo. La creación del conocimiento es colectivo. Cómo se comunica, cómo se inspira a los docentes, cómo se maneja la atención de los alumnos. La atención es un recurso limitado. Y más que preguntarnos por qué los chicos no tienen atención, tenemos que preguntarnos alguna vez por qué los docentes no atraen la atención de los chicos. Pero eso no va a quitar el rol que tienen los docentes. El rol del contacto humano es irreemplazable. La educación a distancia es importante, es complementaria, pero no va a reemplazar al rol del docente, del maestro, del tutor, del ejemplo. Porque el cerebro aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Hay mucho más datos de la neurociencia que se pueden usar en la educación. No tenemos tiempo ahora de revisar todos en detalle, pero claramente entender el órgano con el cual enseñamos y aprendemos va a impactar en la educación. Pero quiero dejar claro que es una herramienta más para que se tengan en cuenta en los planes pedagógicos. Los neurocientíficos no tenemos que hacer ningún plan pedagógico. Los planes pedagógicos tienen que ser basados en múltiples áreas y la neurociencia es una herramienta más que se debe tener en cuenta. A modo de conclusión, me gustaría saber qué puede hacer la neurociencia por la educación. Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Australia y otros países tienen unidad de conducta, se llama en inglés Behavioral Insight, donde se usa los datos de la ciencia de la conducta y en mayor medida cada vez más el de la neurociencia para el mejor diseño y la mejor implementación de las políticas públicas. Si uno me pregunta a mí cómo van a evolucionar las políticas públicas en el mundo en diferentes áreas, va a ser tomando en cuenta lo que sabemos sobre cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro. Porque muchas veces se diseñan organismos internacionales, diseñan una política pública para un país, pero falla. La política pública es buena, tiene buenas intenciones, pero no tomó en cuenta cómo esa sociedad a la que estaba dirigida esa política pública se comporta, decide. Entonces, para el mejor diseño de una política pública, los funcionarios van a tener que tomar en cuenta cómo las sociedades se comportan, deciden y actúan. Todos sabemos que comer frutas, pescados y verduras es bueno, pero si yo a mi hijo de 11 años, cuando llega a mi casa, le pongo cosas fritas y con grasas, el contexto le va a influir a que tenga más sobrepeso, que si le pongo fruta, que se va a enojar, pero luego el contexto le va a ayudar a tener una dieta saludable. Entonces, hay muchas cosas que pueden mejorar las políticas públicas, entre ellas la educación, tomando en cuenta lo que sabemos de la conducta humana y de las neurociencias, porque en definitiva todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Bueno, quiero agradecerles por la atención y por
este momento que compartimos reflexionando sobre el órgano más complejo del universo y sobre el conocimiento. Vivimos en un contexto donde el conocimiento es clave para todo, para progresar, para la economía, para los países, para las sociedades, a nivel individual y comunitario. Estamos en la era del conocimiento y debemos invertir en el cerebro de los ciudadanos, nutrirlos bien, darle estímulo afectivo, darle estímulo cognitivo, porque si no, no hay igualdad de oportunidades. La meritocracia solamente sucede cuando se nace con igualdad de oportunidades. Y hoy no puede haber meritocracia porque en el mundo hay mucha gente que tiene menos oportunidades de arranque. Entonces, como sociedad, en el mundo tenemos hoy la inteligencia, la economía, la logística para erradicar el hambre, la pobreza. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Porque tenemos cerebros humanos que a veces nos producen prejuicios, sesgos, egoísmos. Entonces tenemos que luchar con eso. ¿Y cómo se lucha? Con empatía, con proyectos inspiradores y tomando en cuenta la ciencia. Hoy, la mejor inversión de los países es la inversión en el cerebro de los ciudadanos. Es la educación de calidad, la igualdad de oportunidades. Y se los digo porque yo cuando era chico estaba convencido en mi pueblito, por lo que vivía, por el contexto, que si yo trabajaba mucho, era honesto y estudiaba mucho, iba a tener posibilidades en mi vida. Y hoy tenemos toda la obligación a los chiquitos del mundo actual de mostrarle que eso todavía es posible, que si uno es honesto, trabaja mucho, estudia mucho, tiene empatía, es solidario y es altruista, a uno le va a ir mejor. Muchas gracias.